Entonces les decía a mis hermanos que estamos en nuestra serie de mayordomía cristiana y esta mañana quiero hablarles sobre la mayordomía de los talentos. Antes de comenzar a hablar de los talentos, quiero indicarles o recordarles qué es o qué significa esto de la mayordomía. Muchas veces nosotros vemos en las películas o escuchamos sobre mayordomos que son unas personas que están muy cerca de su amo y le sirven de todo. Pueden estar en un gran banquete y el mayordomo siempre está muy pendiente de que todos tengan agua, de que todos hayan servido sus platos y que no le falte nada. Y la palabra nos enseña que nosotros somos mayordomos del Señor. Primeramente hay que entender que si nosotros somos mayordomos y nos podemos asimilar a ese ejemplo que les digo, que si estamos en un banquete y estamos con nuestro amo o nuestro jefe, tenemos que servirle a él. Cualquier cosa que vamos a hacer, tenemos que estar pendiente de lo que él quiere. Y las cosas que están en ese lugar, las cosas que se están sirviendo en esa mesa, no son suyas o no son para usted. Así es que los que hemos atendido alguna mesa, sabemos que vamos a llevar ese plato a servir a nuestro cliente y no vamos a comer de ese plato. No nos vamos a apropiar de ese plato para nosotros, sino que eso está al servicio de otra persona. Amén. Ok, entonces tenemos ahora en claro que la mayordomía significa un servicio y que nos debemos a alguien. Entendamos ahora, yéndonos a un ejemplo un poco más profundo. En la antigüedad existían esclavos y en la esclavitud era muy sencillo. Se tomaban a estas personas que eran libres, las traían y se las vendían a su amo, a su dueño. Ese dueño no pagaba ninguna cosa barata, era un precio caro. Los libros de historia señalan que el precio de un esclavo era un precio muy alto. Al comprar a ese esclavo, este pasaba a la casa de su amo, de su dueño, y este dueño le proporcionaba ciertas cosas. Le proporcionaba vivienda, le proporcionaba comida, le proporcionaba cosas de las que él podía usar. Pero ese esclavo no era dueño del lugar en donde estaba, del lugar donde vivía, de la esposa que el mismo amo le proveía, y hasta los hijos mismos no le pertenecían. Qué difícil y raro, ¿verdad? En nuestra actualidad, en este siglo XXI, podemos ver eso como una cosa bárbara. Qué terrible que alguien pueda pertenecer a algo. Pero en su momento estábamos cantando, sí, suyo, suyos, tuyos somos, Señor, tuyos, tuyos, tuyos. Y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Entonces, si hacemos ese símil de la esclavitud y que nosotros somos esclavos, siervos de nuestro Señor, nada de lo que Él nos ha dado nos pertenece. Imaginan a ese esclavo vendiendo la tierra de su amo, haciendo negocios con la cosecha de su amo. Tal vez, si es que se le proporcionó algún bien, vendiéndolo, dejándolo, ni siquiera preguntándole. Si ustedes fueran los amos de ese esclavo, ¿qué le hubieran dicho? Pues me imagino que serían muy severos y tendría un buen castigo. Pero vamos a asimilarnos a esto. Somos siervos del Señor y todos los bienes, las cosas que Él nos ha dado, tenemos que rendirles cuentas. No nos pertenece. Todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho y que hemos alcanzado, en lo que me refiero en bienes, no son nuestros, son del Señor. Ahora teniendo claro esto, podemos seguir avanzando. ¿Qué es lo de los talentos? ¿Y a qué se refiere lo que es la mayordomía? Entonces, ahora este esclavo, esta persona se ha destacado, porque no es una persona cualquiera. Ese amo le ha tenido cariño, le ha tenido un respeto y una consideración, y la ha puesto distinto a los otros, la ha puesto en un lugar diferente. Y el Señor le va a dar distintas cosas para que le sean de beneficio para su amo. Y sabiendo cuáles son sus aptitudes, le podrá dar más. Entonces, a nosotros los que estamos aquí, tenemos unas aptitudes diferentes.
distintas. El Señor nos ha rescatado de esa esclavitud que nos tenía el mundo y nos ha traído a no solamente ser siervos, sino nos llama a ser hijos de Dios. Pero parece que lo de hijos se nos ha subido a la cabeza y estamos haciendo desmanes. Ahora ya tenemos y sabemos que las cosas que el Señor nos ha dado las podemos administrar, las podemos llamar nuestras. Y tanto lo creemos que son nuestras que a veces ni le consultamos qué es lo que vamos a hacer. Pocos de nosotros consultamos al Señor cuando queremos vender algo, irnos de viaje o solamente irnos de paseo, porque creemos que somos dueños también de nuestra vida. Pero seguimos cantando que de tuyo somos, Señor. Mis hermanos, esta palabra es fuerte y también es un poco impactante, porque si nosotros nos vamos, en sus hojitas tienen en la partecita de arriba, en la que dice Mateo 25-24, está hablando, tomé un fragmento de la parábola de los talentos, ¿no? Y esta es la parte más importante y más impactante que sucede, porque la parábola está señalándose que que el amo está yéndose de viaje y le está dejando distintas cantidades de dinero a distintos siervos. Entonces hay 3 siervos. A los 2 primeros les da una buena cantidad y al último también le da una pequeña cantidad. Pero este último, aunque sabía que tenía que servir a su señor, y seguramente era destacado también por hacer eso, este siervo no quiso trabajar con lo que el Señor le había dado, con lo que el amo le había dado. Entonces Mateo 25-24-25 dice así. Pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo. Esto le dice el siervo al amo, ¿no? Le dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Esa misma, si nosotros nos ponemos a leer esto y analizarlo bien, es como cuando a ustedes le dan algo y no lo quieren. Toma, te regalo esto. Y tú, yo sé que esta persona me lo da por algo de querer de mí. Entonces, hay un rechazo desde un principio, porque lo está dando un rechazo. Porque le dice que eres un hombre duro, siendo el amo, ¿no? Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuvo miedo, una justificación. Como cuando Adán dice, ¿por qué te escondiste? Le dice el Señor, ¿por qué estás escondido? "Ah, porque me sentía desnudo y tuve miedo. Claro, porque hizo algo malo. Entonces, ahí mismo se está señalando, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Es algo extraordinario decir de que la cosa que yo te he dado para que tú puedas prosperar y yo prosperar también, mejor la enterré. A mí no me importó. No, pues no quiero perderla tampoco porque así es que te entrego esto. Aquí tienes lo que es tuyo, le dice. Hay muchas veces en la doctrina se señala que al decir esto, que aquí tienes lo que es tuyo, es como, lo que tú me has dado, te lo devuelvo. Porque ya de mí pasó esa responsabilidad. Llega a ese punto de decir este siervo eso. De mí esta responsabilidad, así que mejor tómala y ya. A mí me impacta esto porque a muchas veces a nosotros el Señor nos ha dado muchas cosas. Pero esas cosas nosotros las hemos ocultado, las hemos escondido. Porque tal vez el talento que nosotros tenemos no es igual que el otro. Entonces yo quiero tener el talento del otro. Y si no me dan lo del otro, mi talento lo entierro y después digo, no, es que a mí no me diste lo que, como el resto. No me diste lo que yo necesitaba. Entonces te lo devuelvo. Más tarde veremos qué es lo que dice el Señor sobre este siervo y qué es lo que declara sobre él. Entonces, aquí también no podemos solazarnos de decir de que este siervo era cauto. No es que este siervo era prudente. Como sabe que como su amo es bravo, como el dueño es bravo, se va a enojar, entonces yo mejor lo escondí. Lastimosamente eso es lo que quiere el mundo que ustedes entiendan, pero no. Ese siervo está dejando de un lado esa bendición o el trabajo en sí que ese amo le dio a él. Porque si eran 3, no es que le está dando la oportunidad de, bueno, tú,
Primera vez que vas a hacer algo con un talento, levántate y ve qué haces. Entonces el otro por miedo, por prudencia o cautela, mejor lo entierra, ¿no? Si fueron escogidos los tres eran administradores y los tres tenían que rendir fruto. Pero el otro no quiso, lo dejó, lo escondió. Entonces es impactante este versículo. Pero como les decía, eso lo veremos más adelante. Ok, entonces desde aquí ahondemos más el asunto y hoy sí vámonos con el primer punto, en el que dice así: ¿cuál es el origen de los talentos y dones de los hombres? ¿Cuál es el origen de los talentos y dones de los hombres? Ok, para poder entender esto, vamos a leer Hechos 17, 24, 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Primeramente, este versículo nos está indicando algo importante. Al decir que no habita en templos humanos, el Señor no necesita que nosotros le demos cosas materiales. No necesita que nosotros le estemos haciendo algo para Él. Desde ahí podemos intuir que nos está pidiendo algo más. Inmediatamente sabemos que Dios hizo el mundo. Él es creador de todo. Todo a Él le pertenece. Él con su boca habló y creó. Pero nosotros creemos que lo primero es lo material y el segundo viene lo espiritual, lo que no se ve, pero es completamente distinto. Entonces, Él creó esas cosas y Él contiene todo eso. Él no está dentro de esa creación, Él está sobre esa creación. A Él le pertenece todo. También dice que ni es honrado por manos de hombres. El momento que en la antigüedad se hacían estos templos, ¿por qué era tanta necesidad de hacer un templo a la Afrodita, a Zeus, a tantos dioses que ellos tenían en la antigüedad? Porque creían que esos dioses ahí habitaban y ahí estaban y con eso ellos se contentaban. Pero como nosotros que hemos leído la Biblia sabemos que recién el que quiso crear una casa para el Señor fue David y se pudo concretar recién con su hijo Salomón. En todo el tiempo pasado, el Señor se representaba cuando iba con Israel, con la nube, con la columna de fuego. Hacían el tabernáculo, ¿con qué? Con carpas, hermanos. Una carpa, sí, hecha de telas, de pieles. Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿cómo Dios puede habitar ahí en un lugar de pieles? Una carpa. Pues sí, porque Él no necesitaba eso. Pero la emoción con que el pueblo andaba, con la emoción que el pueblo adoraba, con la bendición y el celo que tenían sobre el lugar en donde estaban las cosas santas del Señor, a eso le agradaba. Cualquier cosa que nosotros creamos que vamos a decir, esta casa la voy a otorgar para el Señor, esta casa sí es para Él, todo le pertenece a Él, ajá, sí. Pero el rato que ya se cansó, hermano, ya no le pertenece. Ya no deja ni siquiera entrar a los hermanos a orar por ahí y ya se olvidó de la célula. ¿Por qué? Ya. Así fue. Entonces, usted puede dedicar algo al Señor, pero después del tiempo, tal vez lo deja a un lado. Aquí dice, como si necesitase de algo. Él no lo necesita, pues Él es el quien da a todos vida y aliento. Entonces, sin Él no podemos vivir. Nosotros estamos dentro de Él. Si Él no quiere o está en otra cosa, quiere hacer otra cosa, nosotros ya no podemos vivir. De esta manera, nosotros podemos también saber que todas las cosas que Él nos está dando es para un beneficio nuestro y para darle un rédito también a Él. El día miércoles estuve en el culto de oración y trajeron a ejemplo algo muy importante en la que hablaban sobre Steve Jobs, el creador del iPhone, ¿no? Y recordaba que en este caso vamos a asimilar que si Steve Jobs es el creador del iPhone, usted compra ese teléfono y le dice a él,
Mira, te compré este teléfono para ayudarte, para que te beneficies un poco, te compré este teléfono. Y además yo este teléfono no quiero llamarle iPhone, este teléfono lo voy a llamar Vergatario. Entonces Steve Jobs lo mirará a usted y le dirá, bueno, de verdad, gracias por comprar, pero yo tengo riqueza suficiente. Por un teléfono que tú me compres, no me beneficio nada más. Y además es una creación, es un invento mío, entonces si lo quieres llamar de otro nombre, llámalo tú. Pero el resto de personas saben que yo fui el inventor de esto. Entonces imagínense ustedes diciéndole al Señor, al dueño de todas las cosas, por el que vivimos, por el que respiramos, que esas cosas son suyas, que estas cosas las puedo yo hacer y nombrar a mi manera. Entonces está completamente equivocado. Es algo que usted está saliendo fuera de sus cabales, pero el mundo lo ha enseñado de esa forma. Y no van a permitir salir de ese pensamiento. Y ahora que ya entiende lo que quiere decir, que estas cosas no le pertenecen, y sobre todo en las cosas materiales, podemos intuir también que el Señor nos da cosas espirituales, cosas que también nos van a hacer crecer. No solamente económicamente, sino crecer espiritualmente y hacer crecer a otros. Inmediatamente, eh, nosotros creemos que cuando nos dan estas cosas espirituales o nos da un talento del cual nosotros podemos vivir o usufructuar, tiene por ejemplo el talento usted de la carpintería. Entonces usted puede hacer un mueble, puede hacer un escritorio, puede hacer una cocina. Tiene ese talento. Pero a mí no me gusta ese talento. A mí me gusta el talento que en verdad da dinero. Me gustaría ser programador de computadoras porque los programadores de computadoras son los que generan más dinero. Entonces mi talento lo dejé a un lado porque me parece que es menos un talento de obra. Yo quiero un talento intelectual. No sé, tal vez quiero ser artista, quiero cantar. Pero ¿y el talento ese que el Señor te dio? Lo dejaste ahí. No, no, ese no lo quiero. Entonces, como ustedes ven, o con nosotros vemos a las otras personas que tienen unos talentos o se creen más talentosos que nosotros, al nuestro lo ocultamos o lo dejamos a un lado. Efesios 4, 11, 12 dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi hermano, en este momento es tiempo de explicar que nosotros podemos tener esos talentos que nos pueden beneficiar en nuestra vida cotidiana. Pero los talentos que el Señor nos da, esos talentos espirituales, son llamados dones. Entonces, el momento que comienza a dar estos talentos, les llama a unos son apóstoles. ¿Saben lo que es un apóstol? Un apóstol es el que deja su iglesia, sale a otro lado a predicar, funda una nueva iglesia del Señor, la deja y se va a otro lado. Un apóstol. Va de un lado a otro haciendo, creciendo, llevando a iglesias, haciendo iglesias en distintos lugares de la ciudad o del mundo. A otros profetas del don de la profecía. ¿Qué es lo que nos quiere decir con la profecía? Que el Señor nos está enseñando aquí algo y yo puedo explicárselos también a usted de una manera. También la profecía es de que yo puedo saber, el Señor me reveló un evento futuro que va a pasar. Esta iglesia va a ser de gran bendición. Va no solamente a estar 50 personas, van a estar aquí 100 personas. Amén, que así sea. Esa profecía, esa visión la ha dado el Señor. Muy bien. A otros evangelistas, sí. A esos hermanos que salen a la calle y se reúnen, están en las plazas, hablándole a cualquier persona que pasa por ahí. Son hermanos en verdad de admirar, que no tienen miedo al rechazo. Que cualquier persona que pasa por ahí le dice, disculpe, ¿le puedo hablar un momento? No todos tenemos ese don. Porque tal vez tenemos miedo de que nos rechacen, de que nos digan no en este momento y sentamos que no hagamos nada. Ese evangelista del que va y puede tocar su corazón y el momento que tiene esa necesidad, presentarle al Señor y presentarle las buenas nuevas. Entonces Dios dio eso, los constituye unos evangelistas. A otros son pastores. Sí, los pastores son, aparte de o escuchar a la congregación, de poder dar audiencia a cada una de las personas que están en la congregación, poder oír sus problemas, está este pastor
encargado de llevar a su iglesia bajo la protección del Señor y poder animarlos mediante su prédica para que tengan una vida correcta, una vida que el Señor les está llevando. Entonces el pastor, el momento, como un pastor de ovejitas, si esa ovejita se está saliendo del redil y está yéndose para otro lado, le va a quebrar la patita para traerle de nuevo y que no se vaya para allá. Entonces eso es a un pastor. También es un don que nos da. Y maestros, en efecto, tomar la palabra del Señor, poder explicarla, sacar sistemáticamente lo que significa e ir enseñándoles poco a poco a las personas para que vayan entendiendo. Maravillosos dones, ¿verdad?, que el Señor nos da. Y el Señor así nos ha otorgado a cada uno de ustedes cualquiera de estos. Y lo tienen ahí, lo tienen en su corazón. Ya que dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio que ustedes tomen, hermanos, no lo sé cuál sea o cuál quiere Dios para su vida, pero no es el estar ahí sentados, hermano. Es dar un fruto. Ese don, como les decía un momento, no lo desechen porque el otro, me gustaría ser ese apóstol que lleva ahí. Abrir una iglesia de aquí en Katia, después abrir otra en La Guaira, después vamos a abrir otra en Margarita, en Estados Unidos. Gloria a Dios. Y como yo no puedo hacer eso, tal vez mi don de maestro mejor lo oculto, mejor no hago nada y me siento. El Señor va a pedir cuentas al final, ¿sabe? En 1 Corintios 12, 7, 11 señala así. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué quiere decir provecho? Que usted lo va a disfrutar. No solamente usted, va a disfrutar también de eso, de otras personas. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, aquí está señalando y por el Espíritu, por el Espíritu, por el Espíritu, ajá. Las cosas que nosotros tenemos, ese talento que podemos vivir, como les decía, en la sociedad, el don lo está dado por el Espíritu Santo del Dios. Y el Espíritu es el que hace que ese don se manifieste y no se quede escondido. Entonces, aquí también dice otra parte, en el otro, el hacer milagros. Entonces usted no va a decir, el talento de hacer milagros. No se escucha, ¿no? El talento de milagros, no. Si usted hace un milagro, es un don. El talento de profecía, no, tampoco es un talento, ese es otro don. A otro discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus, ¿qué significa? Que usted ve, se para una persona que está hablando al Señor y dice, pero esta palabra no es correcta, esa doctrina no es una persona correcta. No está hablando el Señor ahí, está hablando otra persona que quiere confundir. Hay hermanos que lo saben. Inmediatamente se dan cuenta de eso, tienen ese discernimiento, don. Y otros diversos géneros de lenguas. Las lenguas, como ustedes saben, mis hermanos, pueden ser las lenguas que existen aquí en el mundo, que pueden hablar otras lenguas, y también hablamos de las lenguas angelicales o espirituales. Pero recordemos que si usted va a hablar en esas lenguas, tiene que haber un intérprete. Porque si no, no sabemos o qué nos está beneficiando lo que está usted diciendo, o lo que nos está usted predicando, o lo que nos está profetizando. Para usted solo no puede ser, porque es como si tuviera ese don que usted tiene, que le estoy diciendo, que es como si fuera una luz, y usted solamente lo tapa ahí, solo para mí. Entonces, si tiene ese don de lenguas espirituales, téngalo por seguro que va a tener un hermano que tiene el don de interpretar esas lenguas. Ajá. Pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y esto es lo extraordinario. El Espíritu Santo de Dios a usted le va a repartir y le va a dar un talento distinto. No igual. Y no es por eso que usted tiene que sentirse de menos o hacerse de menos. Tiene que desarrollarlo. Tiene que dejarlo fluir. No lo esconda. Déjelo. Y muchas veces cree tal vez que es algo minúsculo, mínimo. Pero es necesario que usted lo haga. Porque si no, está rechazando algo muy, muy valioso. Y algo también que es mucho más importante de eso es de que ese don que usted lo da, mientras usted más lo ejerza,
Mientras más usted lo esté practicando, más lo va a poder desarrollar, más crece. Pero si lo guarda, no lo va a poder dejarlo. Nunca se compare su don con el de otra persona. Muchas veces a mí me ha costado mucho salir eso de ser evangelista, salir a otras personas y hablarles. Y pude seguir el taller de evangelismo explosivo. Qué buenas herramientas que tenía. Eran unas cuerditas que me acuerdo que guardaban, había unas pajillitas también en el que se mostraba cómo es el reino del Señor y cómo tú puedes mostrar ahí. Estrategias bárbaras. Yo llevaba todo eso, hasta el cubo evangelístico llevaba ya a la plaza. Pero ¿qué pasa? Yo no podía llegar a la gente. Se acercaba, disculpe, ¿me permite un momento? No, estoy ocupado, me voy por otro lado. Y ahora este señor que está sentado ahí, este sí me va a atender, no está haciendo nada. Señor, ¿le puedo robar un minutito? No, gracias, hasta luego, no quiero saber de usted. Y ese rechazo a mí me costaba mucho. No podía llevar el evangelio. Iba con los hermanos, me sentaba a orar y pedía al Señor que pueda tocarlos. Y había otros que sí lo hacían. Pero eso sí, cuando me decían a mí, hermano, enséñenos sobre teología. Quiero saber por qué el Señor se muestra de distintas características. Eso sí sé yo, vengan, entonces siéntese y los ponía ahí en el pizarrón y les explicaba y todos salían contentos porque eso sí. Entonces, eso no lo podía ocultar. Me decían, hermano, usted con ese porte, con esa voz, usted no puede estar ahí metido en la escuela dominical enseñando niños. Está desperdiciado. ¿Qué va a hacer usted ahí? No hace nada. Yo cuando inicié ahí, sacaba copias. Sacaba copias para los niñitos porque es lo que me hacen. Pintan y hacen cositas. Así comencé. Me decían, vente al culto del altar. Vente al culto de oración para que estés adorando acá adelante. Eso sí, cantes no. Canta no. Siempre hice las pruebas de audición y dijeron, no, para cantante no. No adorador. Entonces, ponte aquí adelante en el ministerio del altar. Tú tienes que estar acá. Tú eres esto. Tú te representas. Tú estudiaste para eso. Pero no, mi hermano, ese no era mi don. Mi don era enseñar. Y me gusta enseñar. Y cuando viene algún muchachito, algún niñito, me siento con él y le pregunto, ¿y qué haces? ¿Cómo dices? Ajá. Y de pronto cuando va explicándome las cosas, por ahí le explico que el Señor le ama. Por ahí le estoy diciendo, mira, el Señor tiene un propósito para acá. Y poco a poco le voy diciendo y lo sigo desarrollando. Y siento que ellos han sido impactados porque tienen crecimiento. Y hay algunos alumnos más grandes que por acá, que siento que han crecido, ya no están en la escuela dominical, ya vienen acá a recibir. Allá recibían la papilla, recibían la leche, acá reciben ya lo más fuerte, ¿no? Entonces aquí están ellos de aquí porque quieren saber más del Señor. Entonces, si yo hubiera querido ese don dejarlo, ocultarlo porque quería ser como ese predicador, como ese hombre que oraba en el ministerio del altar, no hubiera sido el mejor adorador, no hubiera sido el mejor en el ministerio del altar, ¿no? Porque el talento lo oculté. Y peor aún si hubiera tenido ese miedo de quedarme sentado y no desarrollar mi don. No hubiera estado dando ese fruto que el Señor me va a pedir al final. Amén. Ok. Segundo punto. ¿Qué clases de personas se describen en la parábola de los talentos? ¿Qué clases de personas se describen en la parábola de los talentos? Entonces, en este momento, antes de entrar a la parábola de los talentos, Jesús habló otra parábola. Una parábola que también es muy importante, que ustedes la han escuchado muchas veces y han tenido también muchas prédicas, que era sobre las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas. La Biblia no les dice sensatas, les dice prudentes, ¿verdad? Entonces las 5 prudentes, y no les dice imprudentes, sino les dice insensatas. En este caso, ¿por qué el Señor comienza hablando de esa parábola? Y hay que señalar también que dice que el reino de los cielos es como. No es como una boda, como se está señalando ahí. No es como 10 vírgenes, sino toda la enseñanza que transmite esa parábola nos va a reflejar algo de cómo es el Señor y de cómo es habitar con Él. Y en este caso, ustedes saben que las 10 vírgenes estaban esperándole al novio.
La tradición judía era muy sencilla. El novio salía de la casa suya, de la de su padre, y iba a buscar a la novia a la casa de sus suegros, la tomaba y la traía otra vez para su casa. Entonces las 10 vírgenes, las 10 amigas, las 10 familiares estaban esperando que venga el novio. Estaban con su amiga, estaban con su familiar, y por lo general las bodas se hacían en la tarde, no en la mañana. Y la característica de esto es de que el novio es el que se hacía esperar, no la novia como ahora. El novio se hacía esperar, entonces podía estar demorado, porque me imagino que tenía sus campos, su ganado, tenía cosas que administrar también, pero ya tenía toda su fiesta organizada, entonces él salía e iba a buscar a la novia, pero se hacía esperar. Y en este caso, en esa parábola, el novio llegó tarde. Y las vírgenes que estaban ahí, las mujeres, las amigas, las familiares, se quedaban dormidas. En la noche, allá no hay alumbrado público, necesitaban tener antorchas. En este caso habla de unas lámparas. Esas antorchas necesitan algo que se consuma, un tipo de combustible, aceite. Entonces, imagínense cómo se sentiría la novia que la venían trayendo y todos iban con sus antorchas llevando la alegría y con el fuego que iba veniendo allá y venían las luces. Pero la familia de la novia llegó con las antorchas para abajo y todos caídos. Entonces, qué vergüenza para la novia, ni siquiera tuvieron para comprar el aceite. Entonces, era una afrenta muy fuerte para ellas. El haberse quedado dormidas y no tener una reserva de ese aceite para tener la luminaria, es por eso que le dicen, miren, vayan, busquen ustedes, compren el aceite para que puedan encender esa antorcha y puedan venir con nosotros. Pero mientras ellas se fueron, llegó el novio, la llevó, llegaron a la casa, otra vez llegaron a la casa de él y cerró las puertas. Tenía todo el derecho de cerrar las puertas del hermano. ¿Saben por qué? Porque había otros que no se había invitado. Y los que no la acompañaron en el cortejo no tenían por qué entrar, porque poco les interesaba. No era como ahora que nadie llega a la boda, ¿no? A la boda eclesiástica. Solo vamos a la fiesta, ¿no? Si no estuvo en la boda eclesiástica, tampoco entra a la fiesta, fue así. Entonces les cerraba las puertas. Entonces las vírgenes que estaban comprando llegaron a golpear la puerta y dijeron, no, ni les conozco, dijo. Bueno, ese es más profundamente lo que el Señor siempre nos quiere enseñar en ese momento, es de que estamos alertas y vigilantes, porque va a llegar un momento en que Cristo venga y nosotros tenemos que tener ese aceite guardado. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar vigilantes. Y una vez que Él explica esto y da a entender esto, es lo que habla después de los talentos. Entonces, aquí vamos a ver dos personas. Primero, el sabio, el prudente y el insensato. Nosotros creemos o sentimos si estamos en el Señor porque ya nos están advirtiendo de hace tiempo, mis hermanos. Velen, estad atentos. Ustedes piden, el Señor, que venga pronto, que venga pronto, que venga pronto el Señor, pero ustedes, venga, solo es la palabra, no puede ser así. Entonces, sí estar atentos y velando, esperándolo. Entonces, pienso que ustedes son los prudentes, ¿verdad? ¿O son insensatos? Sí, ustedes son los prudentes. Ustedes son los sensatos. Están advertidos, todos los domingos los están advirtiendo. Entonces, inmediatamente que nos damos cuenta de esto, que tenemos a dos personas señaladas como prudentes o insensatos, podemos ir entonces a lo que nos dice Romanos 12, 6, 8. Romanos 12, 6, 8 nos dice algo que es muy importante, dice. Sí, Romanos 12, 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ahí hay que agregar algo más para entenderlo. Teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, usémoslos. Usémoslos. Inmediatamente dice, si es de profecía, conforme a la fe, si es de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces, lo importante de esto, mis hermanos, es de que si ya sabemos o tenemos identificado ese don, tenemos que comenzarlo a usar. Comience a ejercer esto. Si usted ya compró algo para usarlo, no lo tenga guardado.
Para algo lo compró, ¿verdad? Para darle un uso. Porque crea que las cosas que usted no les da el uso para que fueron, después se vuelven inútiles. Están guardadas ahí en el closet. Y llegará un día en que usted verá que se empolvan, se ponen viejas y se botan. Entonces, ¿tiene su don? No lo guarde. Comience a ejercitarlo, comience a usarlo, que le dé ese beneficio por cual a usted le han dado eso. Los talentos, aunque pocos, han de ser usados. La pregunta que más nos interesa no es cuántos talentos hemos recibido, sino qué estoy haciendo con este talento, qué estoy haciendo con mi don. Una vez teniendo esto claro, sigamos con el tercer punto. El tercer punto dice así: 5 puntos importantes sobre los talentos. 5 puntos importantes sobre los talentos. Primeramente, los talentos, la única persona que nos lo da es Dios. Nadie más nos los puede otorgar. No es de que usted nació con eso. Usted tiene su personalidad, lo tenemos claro. Tenemos su forma de ser. Sabemos que por su misma característica de comenzar a hablar, de ver, tenemos que, por la misma característica que ustedes son, usted puede desarrollarse como un buen orador. Entonces, de esta manera, usted puede desarrollar el talento de que puede ser un buen abogado. Usted tiene tal vez un talento de ser misericordia con la gente, de ayudarla, y lo desarrolla y se vuelve un médico. Entonces, pero el Señor le dio eso. No es suyo. Y de esta manera usted tiene que tomarlo, entenderlo y aplicarlo en su vida. Ustedes no saben la cantidad de personas que tiene oculto su talento, que lo tiene guardado para sí. Porque tal vez ese talento no le da ningún rédito económico. Ese talento tal vez no es igual al talento que tiene mi hermana, no es igual al talento que tiene mi primo. Él sí tiene ese talento. ¿De qué sirvo yo? Enseñando, no. Eso no tiene. Yo quiero tener ese talento de cantar, ese talento de bailar. Ese sí es importante, pero no es el suyo. Y además usted está rechazando o rebelándose contra la cosa que le han dado. Cuando Dios nos ha dado algo y lo rechazamos, es una rebelión. Es rebelarse contra eso. Entonces, entendamos que ahora Dios es el único que nos puede dar esos talentos y los dones. Los talentos, Dios los reparte de acuerdo a su voluntad. Hay que saber que Dios es soberano. Dios hace lo que Él cree que es conveniente. Y lo mejor de todo es que Dios es tan justo y amoroso que nos da de acuerdo a nuestras características, de acuerdo a nuestra personalidad, a nuestra fisonomía, a lo que somos, a nuestra voz, a nuestra inteligencia. Entonces, lo reparte de acuerdo a su voluntad. Entonces, entendamos que esa voluntad del Señor es grande, es poderosa, infinita, es algo que no la vamos a poder entender. Identificado nuestro talento, no nos vayamos en contra de lo que el Señor nos ha dicho o lo que nos ha repartido. Los talentos deben usarse sabiamente. La sabiduría viene con el transcurso de los años, con el conocimiento de las experiencias. No puede venir a un niño de 12, 13 años y decir: ¡Ah! Hablaste con sabiduría. O él está dando consejos a sus amiguitos de la misma edad. No hay consejo sabio si una persona no ha vivido o no ha experimentado lo que está aconsejando. Cada vez es digno de ver esos hermanos que ya han entrado en sus canas, en sus años, escucharles. Y muchas veces cuando yo tengo algún inconveniente, como que les suelto algo, les pregunto algo, e inmediatamente ellos, sin ningún tipo de problema, nos cuentan sus experiencias. No hablan como si fueran ellos los que supieran todo. Ellos hablan de su propia experiencia y dicen:
Yo viví de tal forma y así se solucionó. Entonces, eso es tener sabiduría. Entonces, ahora, si usted tiene el don, tiene un talento y quiere que sea usado sabiamente, hay que pedirle la sabiduría a Dios. Si usted todavía es muy joven para saber y no sabe cómo usar su don o su talento, pídala a Dios. Y la palabra dice que pida eso y el Señor le va a dar. Pida sabiduría y el Señor le va a otorgar. Los talentos, según los usemos, disminuyen o aumentan más. Como todo en la vida, hermanos, si nosotros invertimos más tiempo, más dinero, más algo, sabemos que eso va a crecer. Si a nuestro hijo le identificaron, él tiene madera de ser un buen beisbolista. Y si tú lo preparas, si tú lo entrenas, si le das la dieta que necesita, le traes todos los días al entrenamiento, va a los juegos, tal vez venga una persona internacional y se lo lleve. ¡Qué ilusión! Eso es verdad. Entonces, de esta manera, yo voy a invertir todos mis recursos en ese muchacho. Todo mi tiempo. Así he visto. A los otros hijos los dejan por ahí, ¿no? Y vamos a meterle a este que es el pelotero y vamos a darle. Y le metieron todas esas cosas. Uniformes, estuvieron con él comprándole su bate, su pelota, su guante. Muchas cosas se le dio a esa persona. Porque saben que él, o identificaron que él puede hacer algo importante. Así, él va a aumentar mucho más, porque le estamos dando el tiempo. Pero si él quiere ser cantante, quiere ser un bailarín, y usted le oye cantar y dice, no, lastimosamente, como que la voz no es lo tuyo. Le da un instrumento y no, con instrumento no da. ¿Qué va a hacer usted? No, hijo, eso. Está bueno, un hobby, sí, pero eso no. Estudia. Te va a ir mejor con eso. Entonces, ese talento o eso es lo que quiere desarrollar él, lo va a ir dejando a un lado y va a fijarse en otras cosas. De cada talento recibido, Dios pediré cuentas. Aquí ya comenzamos y queremos entrar ya en lo que quería decir el Señor con la parábola de los talentos. Dios nos va a pedir cuentas de las cosas que nos ha dado. Gracias, Señor, porque somos tu creación. Tú nos creaste. Estamos aquí. Pero ustedes ya no son solamente creación del Señor. Ya dieron un paso más. Renunciaron al mundo y viven para Cristo. Entonces, entiendo que están viviendo para Cristo. Señalan que ya son del Señor. ¿Qué están haciendo para el Señor? No me digan que vienen solamente los domingos de la iglesia ya. No es solo eso. Tiene que haber algo más. Por los frutos los conoceréis. Imaginémonos, o vamos a asimilarlo como si estuviéramos en la empresa. A usted le contratan porque, bueno, usted tiene la inteligencia, tiene los estudios, tiene el tiempo de experiencia para usted beneficiar más a la empresa. Entonces lo contratan a usted y el dueño de la empresa, el empresario, va a crecer, va a hacer querer crecer más su empresa por usted. Y usted lo hace, pone todos sus conocimientos. Pero cuando llega ya a lugares, mintió. No sabía, no tenía ni los estudios, ni la experiencia, ni el conocimiento. O de último no los quiere hacer. El empresario le dirá, ¿sabe qué? Un gusto haberlo conocido, tome su liquidación. Entonces eso va a ser la sentencia de él. Entonces el Señor les dio a ustedes, como les digo, desde un principio un talento, un don. Y el dueño de todo, nuestro Señor, Dios, le va a decir en su momento correcto, ¿qué hiciste con ese don? ¿Cómo tú me diste, aparte de beneficiarte tú, cómo me beneficiaste a mí con ese don? ¿Qué hiciste por mí con lo que te di? No, como yo sé que tú eres bravo, Señor, Dios guerrero, yo mejor lo escondí y toma y te lo devuelvo. La sentencia del Señor va a ser dura, difícil, pero justa. Porque si nos lo dio es para usarlo, para hacerlo. Cuarto punto. Si no se usa el talento en el momento propicio, se depreciará. ¿Sí? En el momento propicio, se depreciará. Esa palabra está muy de moda. La depreciación. La moneda se deprecia, no saben cuánto. Va perdiendo el valor.
personas que no entienden lo que es depreciación es muy sencillo. Yo doy valor a algo y lo tengo con un valor fijo. Pero después de un tiempo, eso va perdiendo su valor. Tal como pasa con cuando saca un carro de una agencia. Tiene un precio, pero apenas sale de ahí, va bajando. Cuando usted compra una ropa, un vestido del mostrador tiene un precio. Pero si usted ya lo compró, ya lo usó, usted no lo va a poder vender a ese precio. Inmediatamente se va quitando el valor. Y puede llegar a un punto que si usted lo tiene guardado ese vestido, si lo tiene usted guardado ese bien, a ese carro, puede llegar a un punto con el pasar de los años que esté tan viejo, tan empolvado, que ya no valga nada. Entonces, si usted ya tiene su talento, lo ha identificado y no lo está usando, eso está perdiendo su valor, se está echando a perder. ¿Y qué va a esperar? ¿A guardarlo en ese closet? ¿A decir que ya no funciona, que ya no vale? ¡Deme otro! Pues no. Vamos entonces a la palabra, que este versículo sí es el que nosotros tenemos que hablarlo, que tenemos que discernirlo. Y vámonos entonces a Mateo 25:14. Y vamos a leerlo en completo. Como les decía, viene después de la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Inmediatamente el Señor dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esto es muy característico. Por lo general, en ese tiempo, las personas que eran terratenientes, dueños de grandes propiedades, tenían que viajar y ver sus otras propiedades. Tenían que ver cómo están sus otras casas, tenían que ver cómo están sus otras cosechas, sus otros cultivos. Entonces, no se sabía con certeza cuándo regresaría. Pero esto no lo podía dejar en manos de cualquier persona. Él tenía que tener administradores capacitados para que eso rinda réditos. Entonces, de ese amo deja y señala, y tenía a sus personas ya específicas, las que sabían que podían dar frutos. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces, los talentos no es solamente, en este caso, es una cantidad de dinero. Y es una cantidad de dinero, es un monto grande, mis hermanos. Era una cantidad bastante considerable. Entonces, al darle 5 talentos, era una real fortuna. Al otro dice que le dio 2. También era una fortuna. Y al otro que le dio 1, también todavía siendo una fortuna. Se señala en los historiadores que dicen que eso puede haber sido todo el salario de un trabajador por un año multiplicado por 5. Entonces era una cantidad, ¿no? Y eso que era solamente uno, era una cantidad bastante alta. Y dice que se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Cuando dice que eso negoció con ellos, es de que los trabajó, los hizo fructíferos. No crean que ahora en la actualidad dicen, no, es que se negocia con el dinero, eso está mal. No, tenemos que darle ese fruto a lo que estamos recibiendo. Yo creo que muchas veces los males de la economía es de que nosotros o gastamos más de lo que tenemos, o lo tenemos ahí y no sabemos cómo usarlo. Lo tenemos mejor represado y no sabemos cómo multiplicar las cosas. Ajá. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. O sea que los 2 hicieron un excelente trabajo. Lo multiplicaron al doble, que es una excelente ganancia, ¿no? Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En esos momentos, guardar los tesoros en la tierra era muy común. Y se tenía cierta certeza de que si era su propiedad, nadie lo iba a encontrar y se podía recuperar eso. Y sabía que en un futuro, si lo necesitaba, lo sacaba, lo podía entregar. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Claro, si le está dando un buen rédito. En verdad, hizo un buen uso con su dinero, él hizo un buen uso con los bienes de su señor y le permite entrar a la fiesta de bienvenida, a la fiesta que ese amo hizo después de tanto tiempo que estuvo fuera, llegó, hizo una gran fiesta. Entonces ven, disfruta conmigo porque has sido un buen siervo. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu señor. Lo increíble es que aquí también señala, sobre lo poco has sido fiel. ¿Qué tantas riquezas tendría ese amo para decir que eso era poco, esa cantidad de dinero? Las mismas riquezas que tiene Dios, el dueño de todo el oro y de la plata. Lo que nos ha dado a nosotros, poquito, pero nos está pidiendo cuentas. Y le dice, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, entra a mi fiesta que estoy haciendo porque otra vez he regresado. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pocas palabras, después de tanto tiempo que el Señor viene así, tú eres un amo malo, malo, muy malo. Y por lo sé que malo que eres, yo voy a ser también malo contigo. Por lo cual tuve miedo. Esa justificación que les decía que no es correcta. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Lo guardé. ¿Por qué? Porque a ese le diste 5 y a este otro le diste 2 y a mí me diste 1. Y tú me escogiste también como administrador, porque si no, no estuviera en esta cuenta de administradores, ¿verdad? Entonces, si a mí me das poco, yo poco también te voy a dar. Es más, te lo voy hasta rechazar. Te lo voy a esconder. Toma tu talento que me diste, te lo devuelvo. Qué afrenta, ¿verdad? Qué afrenta para ese señor. Respondiendo su señor le dijo, malo, siervo malo y negligente. Negligente, que es que sabe lo que tiene que hacer y sabe que está haciendo mal, lo hace. Sabe que hay un peligro oculto en eso, pero a usted no le importa. Actúa negligentemente. Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Ah? Ni siquiera a los bancos le quiso dar este siervo, porque desde un principio él quería rechazarlo, quería esconderlo. Se ve que detrás de esto hay una afrenta. ¿Saben que, por lo general, muchos pensamientos económicos se basan en esto? Respaldando a esta persona, creyendo que las cosas económicas que nosotros tenemos no las podemos multiplicar. ¿Por qué? Porque nos sentimos mal. Porque creemos que explotamos a nuestro prójimo mediante el trabajo. Pero no es así. Si a nosotros nos dieron un talento de tener una empresa, de tener un negocio y tener la capacidad de manejar 500, 1000 empleados, gloria a Dios, porque esos empleados se benefician y traen la comida a su casa gracias a ese talento que el Señor le dio a esa persona. Claro que se beneficia el empresario, desde luego que sí, pero no vamos a asimilar que eso es una explotación. Además, ese empresario va a rendir cuentas no solo ante el Señor, hasta con la misma fisco, la misma sociedad. Quitadle pues el talento, le dice el Señor, dice, y dadlo al que tiene 10 talentos. Aquí también muchas personas se quejan y no les agrada esto. ¿Por qué le quitan eso a él, al pobrecito que no pudo hacer nada, al que tuvo miedo, y le dan a ese que tiene más? Porque es lógico, yo tengo que darle más confianza, más a la persona que está generando más. Yo no puedo darle una clase a alguien que tenga
No, hermano, yo no quiero enseñar, yo no puedo. Ven, te voy a dar la oportunidad para que tengas clase. No, no, es que no quiero. Pero él es hermano. Está en la mañana en la academia bíblica. Viene culto de oración. Está capacitándose con los varones de la iglesia. Tantas cosas que tiene. Más le vamos a dar. Y así es. Todos los hermanos que estamos aquí, que estamos inmiscuidos en más cosas de la iglesia, más cosas queremos. Pero el que no está haciendo nada, el que no está inmiscuido en cosas de la iglesia, se va alejando, alejando, alejando y no quiere nada. Porque tal vez tiene miedo de que el Señor le reclame y de pronto dirá, no, es que el Señor me va a castigar porque mi talento no lo estoy usando bien. Hermano, hágalo. Arriésguese. Venga, sirva. Es necesario. Necesitamos sus siervos fieles. Como dice la palabra, es mucha la siega y pocos los obreros. Entonces, no puede ocultarse en eso de que creo que lo haré mal o no lo voy a hacer bien. Esto todavía es mucho más impactante en la que dice que le quiten eso y le den al que tiene más. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, si usted no está beneficiándose de su talento, no está beneficiándose de su don, de lo que el Señor le ha dado, lo tiene usted oculto porque quiere tener otro, le van a quitar eso y se lo van a dar a otra persona. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Pocas palabras, ese siervo no va a entrar al reino de los cielos. Va a ir a golpear la puerta del novio y le van a decir, si yo también estaba invitado a la fiesta, sí, pero no te conozco, porque no fuiste ese siervo fiel. No puedes pasar a mi fiesta. No hiciste lo que debías de hacer con lo que yo te di. Quinto punto, mis hermanos, el siervo debe estar gozoso. El siervo debe de estar gozoso de ver nuevamente a su Señor y enseñarle el fruto de su labor. Ustedes no saben que los que son contadores, los que trabajan en administración, qué terrible para ellos es cuando llega la auditoría. Llegó no sé quién, llegó el Satanás, llegó no sé. El enemigo llegó acá. A nadie le gusta rendir cuentas. Nadie quiere presentarse ante una persona y decir, este fue mi trabajo. Peor aún, somos demasiado sensibles a las críticas que nos puedan dar. Cualquier punto que nos señalen. Mira, esto no fue así. Nos resentimos, nos enojamos, rechazamos eso. Desde ese principio, nuestra simiente pecaminosa no nos deja rendir cuentas a otras personas. No quieren que nos den consejos. Cualquier cosa que nos están reclamando lo creemos como un ataque y lo dejamos a un lado. Pero si a usted le han dado algo, le han dado ese talento, le han dado ese don, usted tiene que darle cuentas de eso a esa persona, ¿verdad? Muchas veces aquí se manejan también cuentas de dinero y siempre pido, tengan por favor todas las cosas más claras posibles para que cuando cualquier persona venga y pregunte qué pasó por acá, ustedes puedan decirlo, sí, esto fue de esto, esto, esto y esto. Y no se resientan y no se enojen porque le pregunten eso. Mejor alégrese y sepa que usted tiene todo eso claro y que de usted no va a tener ningún reclamo. Nadie le puede hacer un reclamo porque es correcto y justo. Es característico del amo, como les decía un momento, que se demora en regresar porque él tiene otros asuntos en hacer. Así es nuestro Señor. En su segunda venida, cuando Él venga, no sabemos cuándo va a ser. Y cuando estemos con Él, nos va a pedir esas cuentas, mis hermanos. Entonces, aquí nuestra fidelidad va a ser puesta a prueba. Porque hay algunas personas que su amo se fue y comienzan a hacer eso como si fuera suyo. Como no sé cuándo regrese, yo hice aquí una fiesta de todo eso. Me aproveché, me gocé de toda esa situación. Y el momento que viene, asustados, ¿qué voy a hacer en este momento? Ya regresó.
Seguramente me mata de todas las cosas que hizo. Entonces, hay que ser fieles. Si le encomendaron algo, preséntelo. Aunque usted no sepa cuándo lo va a hacer, tenga siempre en todo momento lo que tiene que presentar. Entonces, tenemos que ver que en este momento que estamos compareciendo ante el verdadero dueño y señor de las cosas. Y Él nos delegó momentáneamente su administración. Ser mayordomo es ser un administrador. Saber qué es lo que tengo que hacer y tengo que aprovecharlo tan bien, para mí como para mi amo. Se habla de aquel que había recibido y después que el que había ganado otros 5 talentos. Del mismo modo, el que había recibido 2 había ganado otros 2. La respuesta es inmediata. Se reconoce la fidelidad de los siervos. Su señor no se había equivocado con ellos. Eran dignos de tanta confianza y así lo demuestra, diciéndoles: bien, buen siervo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra a mi fiesta. Entonces, la recompensa, la que vamos nosotros a tener si usamos bien nuestros talentos, si usamos bien nuestros dones, es entrar en el gozo de nuestro Señor. Y el gozo de nuestro Señor no lo estamos viviendo en este momento, es ese gozo futuro. Cuando el Señor venga, y si nosotros morimos antes de que Él venga, ahí nosotros le vamos a vivir recién ese gozo. Juan 15:11 dice así: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Señor que esté en vosotros es poder hacer su palabra. Y para que vuestro gozo sea cumplido es de que nosotros estemos tan contentos y alegres de servirle a Él. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y también Juan 16:22 señala: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará de vuestro gozo. Nosotros estaremos, como les decía un momento, alegres y dichosos cuando el Señor venga. Y la única forma en la que podamos hacerlo es cuando estemos en su presencia. Entonces, ¿por qué ahora esta bendición que nos ha dado? Estas cosas tan hermosas que el Señor nos ha dado en nuestra vida, estos talentos, estos dones, nuestras mismas cosas materiales, entender que vamos a rendir cuentas y no las podamos usar deliberadamente, no las podemos pasar a la ligera. Cualquier cosa es importante, es muy importante. Por eso, ahora es momento de entender que Dios nos ha dado esto porque Dios es amor. La única forma que podemos entender de que alguien nos dé algo es por amor. No, el Señor no tiene ninguna obligación con ustedes, mis hermanos. En su amor infinito nos ha dado las cosas que tenemos. Y de esta manera, nosotros con esas cosas que recibimos, con todo ese amor que hemos tenido, las podemos reproducir y ser de beneficio para el Padre.